Y de repente aparece la culpa. Se encuentra en nuestra conciencia, en nuestros corazones, la sentimos en nuestro cuerpo. La culpa que sentimos y a veces la estrategia de intentar culpar a otros. Hoy vamos a reflexionar sobre este maravilloso tema en este nuevo episodio. Bienvenidos al podcast Coach Minimalista, una comunidad que crece cada día. Desde Santiago de Chile, Bergen, Noruega, de Merlo, Buenos Aires, la Ciudad de México, desde Puerto Rico, desde Montevideo, Uruguay, desde Hollywood, desde Misiones, Argentina. Estoy en Chongqing, China. Acá desde Mar del Plata. Te escucho desde Neuquén, Argentina. acá desde Israel, De Colonia, Alemania. Hasta Uruguay desde México. Punta del Este, Uruguay. Desde Cali, Colombia. Te escucho desde Múnich, Alemania. Desde Barquisimeto, Venezuela. Desde Los Ángeles, Florida, Estados Unidos. Desde Medellín. Te escuchamos desde todas las partes del mundo. Gracias a todos por estar un jueves más en esta linda comunidad donde, simplificando nuestros pensamientos, vamos a alcanzar nuestros objetivos. ¡Comenzamos! Muy, pero muy buen jueves para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Les habla Camilo Ortiz, el que conduce este espacio en donde todas las semanas, o casi todas las semanas, intentamos simplificar nuestros pensamientos para alcanzar nuestros objetivos. Gracias a todos los que me mandan mensajitos, a todos los que están pendientes de mí. Ya se ha hecho habitual de que si una semana no puedo estar con ustedes, se preocupan, se comunican. Un abrazo especial quiero mandarle de una vez a Vilmari de Puerto Rico, que me mandó un lindo mensaje, pero no fue la única. Fueron varias personas los que estuvieron como muy atentos. Desde Noruega también me escribieron. Así que te mando un gran abrazo, Alan. A ver, Stephanie, que siempre escribe, Silvana, que me escribió. Disculpen si no nombro a alguien, pero la verdad es que gracias a ustedes. Estuve un poco complicado. Estuve bien, la verdad es que estuve bien, más allá de algunas complicaciones en el gimnasio, nada del otro mundo, pero no estuve como de ánimo para grabar, para dedicar tiempo a esto, y me hizo revisarme mucho. Así que es interesante porque hoy sentí un poco de culpa por no haber estado la semana anterior con ustedes. Sobre todo aquellas personas que sé que escuchan semana a semana y que esperan que yo saque contenido. No me voy a alargar en esto, pero sí les comento algo. Este es el episodio número 80. Es un montón de tiempo el que tengo compartiendo mis pensamientos, mis investigaciones, mis lecturas y mi manera de ver la vida con ustedes. Yo estoy muy agradecido porque me reciben ustedes demasiado bien y quiero darles más. Tengo la meta de que quiero ir con todo, no quiero bajar la guardia, quiero llegar a ese episodio 100, que por ahí, según mis cálculos, llegaremos en octubre, que va a ser el segundo aniversario de Coach Minimalista, con 100 episodios. Después creo que voy a hacer una pausa, simplemente lo voy diciendo, voy a hacer una pausa de un par de semanas porque quiero reenfocar esto. Y sí me gustaría, no sé si a partir del episodio 101 o antes, cada vez tocar temas más profundos y distintos. Siento una gran necesidad de aportarle más valor a ustedes. Porque yo sé que muchos de los episodios que yo he hecho a ciertas personas los han tocado y han sido buenísimos. Y para mí eso me llena de alegría. Pero creo o me siento como en la necesidad de dar aún más. Si se dan cuenta, he sido un poco más repetitivo con el tema de la filosofía en los últimos episodios. Y es porque quiero que el valor que logre entregarles a ustedes sea alto, sea cada vez mayor. Y el tema de hoy, inclusive no lo puse yo, lo puso Emmanuel, voy a dejar que él mismo lo diga. Siéntanse libres de mandarme este tipo de mensajes porque para mí son claves para seguir acá. Pero bueno, los dejo con Emmanuel. Hola Camilo, te escribo desde Cuba, soy muy fan de tu trabajo y de todo lo que has logrado con él. La verdad me encanta mucho y quería sugerirte un tema. El tema sería cómo aceptar la culpa, aceptar que cosas malas suceden y que a veces tú eres el causante de esas cosas. Cómo aceptar que te equivocaste, cómo aceptar esos errores y usarlo como motor impulsor para mejorar y volverte una mejor persona. Muchísimas gracias. Buenísimo, pues muchísimas gracias Emmanuel por tu mensaje. La verdad,
fascinante el tema que nos traes hoy a discutir acá. A priori te digo, yo la respuesta obviamente no la tengo. Estuve pensando muchísimo en estas palabras. Hice el comentario por Instagram. A los que no me siguen los invito en @coachminimalista, que la gente me hablara de la culpa, y un montón de personas se comunicaron con frases bastante interesantes al respecto sobre cómo nos afecta la culpa a nosotros mismos, que si es algo que uno carga, que si es algo que es bueno, que si es algo que es malo. Leí cada uno de sus comentarios y me ayudaron a reflexionar y a ver por dónde encaraba este episodio. Yo te digo algo a priori, Manuel. Primero, un saludo a toda la gente de Cuba. Y las últimas semanas han pasado cosas muy importantes en el mundo, entonces quiero aprovechar y relacionar este episodio con ellos. Porque he seguido muy de cerca el proceso de paz en Colombia, el proceso de la Comisión de la Verdad que se está sucediendo. A todos los hermanos colombianos que me están escuchando les mando un abrazo enorme. Y me tocó muchísimo ver esa jornada de reuniones que hicieron de 3 días, en donde las víctimas del conflicto decían sus reclamos, sus anécdotas, sus versiones de frente a exguerrilleros justamente que perpetuaron los crímenes de guerra, escuchando todo eso, asumiendo la responsabilidad. Entonces la culpa estuvo muy presente, muy presente, digámoslo, en esos días tan importantes para la historia de Colombia. Y yo creo que de ese tipo de acontecimientos macro podemos sacar muchas lecciones para nosotros mismos a la interna. Entonces quiero abordarlo por ahí. Vamos a ir con la primera parte. Ya, siempre digo lo mismo, que no me quiero alargar, y sé que ya me alargué. Pero bueno, espero que valga la pena para todos ustedes. A mí me encanta Nietzsche. Friedrich Nietzsche, como ustedes ya lo saben. Hoy no va a ser el protagonista de este episodio, pero sí me gustó el concepto que él tiene sobre la culpa. Y Nietzsche nos dice que la culpa va mucho más allá de un sentimiento. Es decir, es algo que se carga y que conlleva una responsabilidad. A mí me gusta mucho que Nietzsche, él es muy pragmático al decir que la culpa no es ni buena ni mala. Cuando yo hice la pregunta en Instagram, muchos la atribuyeron como con causas negativas, pero no, la culpa no es ni buena ni mala. Nietzsche nos dice que la culpa no es otra cosa que un elemento que cumple una función dentro de la sociedad, dentro de la ley y dentro de la ética, y es regular el comportamiento humano. Y es eso, o sea, la culpa tiene su razón de existir. Ahora bien, podría hablarse que hay distintos tipos de culpa. Yo, el filósofo que voy a tomar el día de hoy para hablar de esto va a ser un filósofo alemán que se llama Karl Jasper, que fue psiquiatra, filósofo. Él viene de una familia noble y sus influencias normalmente van dadas hacia la teología, la psiquiatría y la filosofía moderna. Él es parte del existencialismo alemán y también es como un referente dentro de la reconstrucción alemana. Entonces, este personaje viene a ser muy interesante para lo que vamos a traer hoy a discusión, porque él justamente tiene un libro que se llama El problema de la culpa, sobre la responsabilidad política de Alemania. Esto ya les pone un poco el contexto de lo que Karl Jasper nos hablaba. Estoy hablando de un personaje que además nació a finales de 1800 y murió en 1969. Entonces, claro, estuvo a lo largo de todo este proceso de guerra. Lo cierto es que Jasper indaga muchísimo sobre la culpa. Sobre la culpa como fenómeno individual y como fenómeno colectivo. Obviamente él al principio, o sea, con este título dice, bueno, este tipo lo enmarca solamente en el ámbito político. Pero no, lo bueno es que desde el prólogo del libro Jasper amplía un poco el escenario y habla sobre restablecer la disposición para la reflexión. Es decir, que la culpa no es otra cosa que justamente una herramienta que nos permite a nosotros reflexionar, aprender a hablar con los otros, a poder ceder. Entonces está muy bueno. Yo, para hacerles como un muy grosso resumen de la postura de Karl Jasper con respecto a la culpa, él categoriza 4 tipos de culpa. Bien, la primera es la criminal, después está la política, la moral y la metafísica. Cada uno implica responsabilidades distintas. Yo hablo de esto para que también entendamos el concepto de la función social que tiene la culpa. Y esto es muy importante. Fíjense que al principio, o sea, hoy estoy
como que muy histórico, porque le estoy hablando de la Alemania de la Segunda Guerra, pero también le estoy hablando del conflicto armado en Colombia. Y esto va a cobrar sentido, no se desesperen, pero justamente quiero que entiendan cuál es la función importante de la culpa. Entonces, yéndonos a Jasper, la culpa va a tener 4 categorías. La primera es la criminal. Y la criminal no es otra cosa que es esa culpa que se demuestra a través de un juicio cuando un imputado comete un delito. Es decir, una acción que va a conllevar un castigo. Es algo meramente legal y tiene una función dentro de nuestra sociedad. Esa es la culpa criminal. No es otra cosa que las disposiciones legales que hacen que un hecho sea condenado para recibir un castigo. Y ese hecho es individual. Después él habla de la culpa política, que puede ser muy cuestionada, porque él habla sobre la responsabilidad de los pueblos sobre los acontecimientos históricos. Y ahí él justamente hablaba mucho sobre la responsabilidad de todo el pueblo alemán sobre los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Y sobre todo esta situación que desencadenó. Y a mí me hizo pensar, ¿acaso todo el pueblo colombiano es culpable de los años de conflicto y de guerra? Entonces, tal vez no es todo el pueblo, pero sí se habla como si fuera de una responsabilidad histórica, cuando todos estamos presentes en algo, en un hecho. Y está interesante esto para entender no necesariamente tener que ganarnos culpas ajenas, pero sí pensar en este momento de la historia y del mundo, ¿a qué estoy haciendo caso omiso? ¿Qué cosas no estoy cuestionando en este momento que deberían ser cuestionadas? ¿De qué formo parte a veces sin ni siquiera darme cuenta? Obviamente esto es un tema muy debatible, muy debatible, y podemos pensar en un montón de ejemplos al respecto. ¿Qué tan culpable es la sociedad, por ejemplo, chilena, que estaba económicamente estable, mientras que en tiempos del gobierno de la dictadura de Pinochet se cometían atrocidades? Es ese tipo de responsabilidad, de culpabilidad que Jasper va a hablar. Obviamente estoy poniendo un ejemplo un poco más contemporáneo, pero va por ahí. ¿Qué tipo de responsabilidad, de culpabilidad política tenemos todos nosotros como miembros de una sociedad que está en constante construcción? El tema es que hay otros tipos de responsabilidades, como les dije, algunas colectivas, porque después está la responsabilidad, la culpabilidad moral. Y esta moral es el sentimiento de hice algo malo, que yo creo que esa es la que está relacionada con el mensaje de Emmanuel. Hice algo malo y me conlleva a un arrepentimiento. Me conlleva a un sentimiento de querer reparar la situación o simplemente de ahogarme, de sentirme mal. Es similar a la que carcomía al protagonista de Crimen y Castigo, de Dostoyevsky. Es decir, esta se diferencia mucho de la anterior, porque en la otra, que es colectiva, a veces ni siquiera podemos estar conscientes del hecho en sí. Es decir, en el mundo pueden estar pasando atrocidades y yo como miembro de la sociedad puedo ser culpable de eso, pero hasta puedo ser culpable por ignorante. En cambio, la culpa moral es una que me afecta. Es una que sí cargo porque reconozco el hecho. Después la cuarta culpa, y no me voy a meter mucho en eso, es la llamada la culpa metafísica. Y era muy parecida a la culpabilidad moral, pero esta lleva a una transformación de la conciencia humana ante Dios. No me meto mucho con esto porque yo en temas religiosos no me interesa ahondar muchísimo. Al que le interese, invito a leer a más profundidad Jasper, que además tiene ciertas connotaciones teológicas. Pero lo cierto es que él hace esa gran categoría de las distintas partes de la culpa y cómo interfieren en la sociedad. Y es interesante ver qué posición nosotros asumimos frente a esto. ¿Qué posición nosotros vamos a asumir frente a la culpa? ¿Para qué va a servir la culpa en nuestra vida? ¿Para qué es que la culpa va a generar un efecto en mí? ¿Por qué? Porque si bien pensar que todos los alemanes, por ejemplo, son culpables por lo que sucedió durante la guerra, puede ser tan absurdo como pensar que todo el pueblo judío tenía la culpa de lo que se le atribuía en ese momento. O sea, es algo muy malo. O pensar, por ejemplo, que todos los hombres son culpables intrínsecamente
por la generación o por la concepción del patriarcado socialmente, culturalmente que tenemos hoy en día. Entonces, son líneas muy, muy delgadas que yo los invito simplemente a ustedes, ante ese tipo de situaciones, generen una postura en donde están, hasta dónde los toca la culpa o no los toca en un acontecimiento en específico. Ahora bien, la conclusión de toda la doctrina de Jasper, que fue uno de los que más trató estos temas, obviamente por sus condiciones históricas y culturales, pero es la misma de Nietzsche. Y es que la ética, más allá de un sentimiento, no es otra cosa que un regulador del comportamiento humano. Y hago hincapié en esto. Es un regulador del comportamiento humano. Disculpen que les di como esta breve información filosófica. Espero que les sea útil, pero tranquilo, Emmanuel, que no me olvido de ti. Ahora bien, gracias, Camilo. Me hablaste que existen 4 tipos de culpa, citaste a un par de filósofos, y ahora yo qué hago con esto que siento. Eso lo vamos a ver ahora. Estás escuchando Coach Minimalista. Y si te gustó, comparte. Me vas a ayudar un montón. Para esta parte yo estuve investigando distintas formas, guías, propuestas para nosotros poder trabajar con la culpa, para que esto nos haga mejor persona. ¿Y saben qué encontré? Mucha porquería. Y disculpen que se los diga. Pero me aburrí un poco y no quise ser repetitivo de la misma persona que va a decirles las frases que se pueden encontrar en la revista de Vanidades. Sé que a veces lo hago porque hay cosas que son como de cajón y me gusta trabajar en la motivación de ustedes y me gusta trabajar en poder darles cosas prácticas que ustedes puedan hacer y que los ayude a avanzar y sentirse bien. Pero la culpa es un asunto serio. Es un asunto muy muy serio. Y analizando los hechos que yo les decía de antes, y sobre todo los invito nuevamente a que los que no están familiarizados con la realidad de Colombia vean un poco sobre los efectos que ha tenido esta comisión sobre la verdad, sobre la paz y la justicia transicional. Entonces, yo quiero buscar algo un poco más profundo para darles a ustedes. Y encontré un artículo muy interesante que es de la Universidad Pontificia Comillas de España. Es bastante nuevo, es del 2020. Las autoras son Guerola Pietro y David Paniagua. El título de este paper es Culpa, aceptación de responsabilidad y conductas reparatorias en el proceso del perdón a uno mismo. Me llamó mucho la atención porque yo les voy a resumir y traté de como volver práctico ese estudio. El estudio en realidad lo que intentaba era demostrar si había una incidencia general sobre que a mayor culpa se podía generar un nivel mayor de perdón hacia uno mismo. Y lo hicieron en 235 personas, eso fue la muestra. Al final la muestra fue chica y el estudio no fue tan concluyente, pero igual sacó varias cosas interesantes. La primera es que hay 2 tipos de procesos para perdonarse a uno. Porque vamos a la antípoda. Tenemos la culpa. Si tenemos la culpa, lo que necesitamos es el perdón. Y el perdón no lo vamos a recibir del otro. En realidad el perdón tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Entonces primero a mí me gustaría como enumerar el proceso que puede conllevar a esto. Entendiéndose algo. Un proceso de perdón para reparar la culpa tiene como 2 grandes vías. Una es la natural, que hay 1000 formas de hacerlo, de conseguirlo. Cada quien tiene sus herramientas, muchos no lo consiguen. Y después está la clínica. Ojo, y esto no se hace a través de un coach, se podría hacer a través de un psicólogo que a partir de herramientas y todo ayude a que la persona encuentre el perdón. Pero lo cierto es que mi recomendación para ustedes ante un hecho que les genere esto es seguir como esta estrategia y me cuentan si les va bien. Primero es reconocer el hecho. Es decir, algo sucedió que agravó una situación. Primero tenemos que identificar, estar atentos a identificar qué es eso que me genera culpa. ¿Qué es eso? ¿Qué fue lo que pasó que me generó ese malestar a mí por dentro, entendiéndose como culpa? El segundo es hacer conocimiento del daño o el error. Porque que un hecho haya pasado no quiere decir necesariamente que yo me esté dando cuenta de cuál es la gravedad del asunto. Entonces, en una primera instancia es determinar el hecho. En la segunda es reconocer cuál es la afectación que causó ese hecho. La tercera parte sería la aceptación de la responsabilidad que a mí me conlleva.
Y ojo, no es lo mismo culpa que responsabilidad. Yo a mis clientes en coaching, eso sí siempre se los digo, porque la culpa es algo que siempre está ahí. Socialmente nos invade, nos crearon con sentimientos de culpa. A veces tiene muchas connotaciones religiosas. Pero entonces es como parar un momento. Ok, siento culpa. ¿Y cuál es mi responsabilidad dentro de ese hecho? Sería el tercer punto. El cuarto, yo invitaría a que ustedes mismos indagaran a distinguir si lo que sienten es culpa o vergüenza. Porque la culpa y vergüenza son sentimientos distintos, actúan de forma distinta. La culpa te sitúa en un acto, yo hice mal esto. La vergüenza ataca tu identidad. No es yo hice algo mal, sino yo estoy mal. Y te plantea tu identidad frente a los demás. Y son cosas muy distintas, que se podría, si ustedes quieren, avísenme y hacemos todo un episodio sobre la vergüenza. Pero de distinguir muy bien, y si es culpa, ¿verdad? Si es esto lo que yo estoy sintiendo, vamos a pasar ahora al proceso de reparación. Emmanuel me pregunta, ¿qué hacer? ¿Cómo manejar la culpa? Mira, yo creo que después de esto, de reconocer el hecho, de tomar conciencia, de aceptar la responsabilidad, de distinguir claramente si es culpa lo que siento, lo que vendría es el proceso de reparación. Ahora bien, ¿cuál es el proceso de reparación? Hacerse cargo. Hacerse cargo. Si hay que pedir disculpas, hay que pedir disculpas. Si hay que enmendar el hecho, hay que enmendar el hecho. Si hay que pagar un precio, hay que pagar un precio. Si hay que renunciar a algo, hay que renunciar a algo. Porque esto nos va a llevar al último escalón de todo este proceso, que no es otra cosa que el perdón de uno mismo. No que el otro te perdone, sino que tú te logres perdonar. Y los que quieren trabajar la culpa, los que sienten culpa por algo, recuerden que el objetivo es que ustedes logren conseguir su perdón, no el de los demás. Ojo, esto no quiere decir que te valga verga lo que los demás piensen o la persona que heriste. No es disminuir, subestimar a la víctima de esta situación. Es entender que aunque la víctima te pueda perdonar, si tú no consigues el perdón en ti mismo, nunca vas a tener la tranquilidad y la paz. La búsqueda del perdón va a estar presente en todo el proceso, en todo este proceso. Porque ni siquiera se trata de que ese sea el resultado. Eso lo vas a ir consiguiendo poco a poco, en la medida que tomas conciencia, en la medida que aceptas tus responsabilidades, en la medida que distingues bien los daños que has hecho y lo que está causando en ti. Y sobre todo en la medida en que empieces el proceso de reparación. Aunque este estudio, que está muy interesante, no dio resultados concluyentes, porque se pensaba que a mayor culpa iba a haber mayor perdón, la verdad es que con los participantes vieron que era lo contrario. A mayor cantidad de culpa, era mucho más difícil encontrar el perdón a uno mismo. Y que no necesariamente la reparación conlleva el perdón, pero sí ayuda frente a los que no intentan reparar. Los procesos de estudios científicos sobre la culpa y el perdón todavía están muy escasos. Fíjense que este último estudio que les traigo, estoy hablando del 2020. Mientras que el texto filosófico que les compartí o que les resumí escuetamente a ustedes hoy es de la mitad del siglo XX. Es decir, se han hecho estudios, pero aún no hay nada que concluya como una guía realmente básica, simple y sistematizada de que cualquier persona pueda acceder al perdón o a eliminar los sentimientos de culpa. Y eso es porque la culpa sigue teniendo un gran sentido en nuestra sociedad. Yo antes de preparar todo este episodio, pensaba como muchos de ustedes que me escribieron, como la culpa, no, pésima, la culpa es mala, la culpa es lo peor, no debemos cargar con culpa. No, la culpa tiene una función. La culpa tiene la función de volvernos mejor persona. Ojo de dónde viene esa culpa. Ojo de dónde vienen esos señalamientos. Ojo de dónde vienen esas creencias que nos hacen culpables. Son cosas distintas. Son cosas muy, muy distintas. ¿Por qué? Porque esta semana fue la semana del orgullo LGBTQ+. Y yo, por ejemplo, no tengo por qué sentir culpa de mi orientación sexual. Que por muchos años
pudo haber sido así. Que hay muchas personas en el mundo que pueden sentir culpas por eso. Y ahí en realidad, más que ser culpable, es víctima de lo que la sociedad está señalando y está sometiendo. Entonces no confundamos. Una cosa es detectar si realmente lo que me pesa, la culpa que se me está imputando, la tengo, que es como si fuese esa primera culpa de Jasper, que es la culpa criminal, cuando realmente soy inocente. O si en realidad es una culpa válida, necesaria para mi proceso transformador como ser humano, para darme cuenta que no soy el ombligo del mundo, que mis actos pueden hacer daño, que tengo la posibilidad de hacer sufrir a los demás, pero también puedo tener la posibilidad de repararlo en búsqueda de mi propio perdón. Con esto me despido, no sin antes decirles que si les gustó, por favor compártanlo, divúlguenlo. Espero que les haya tocado un poquito la fibra, no solamente del corazón, sino también de las neuronas, porque así vamos a crecer y alimentar mucho más nuestra mente. No olviden suscribirse, puntuar y ayudarme a que esto siga creciendo. Vamos al episodio número 100, en camino a eso. Hoy despedimos el 80 con mucho cariño. Y la pregunta de esta semana es: ¿qué disculpa no he dado aún, pero sé que es necesaria para seguir avanzando con mi vida? Espero que cuando se la respondan también piensen en qué hacer con ella.